que por fin apareció en el mes de septiembre y fue una aparición un poquito rara porque se dio al momento en que sucedió el accidente en Beirut precisamente. Entonces, pues tanto como el evento como el libro, pues son una bomba, ¿no? Porque mueven a la conciencia de las personas, de los lectores, y creo que este libro va tomando un camino muy bonito porque nos presenta una faceta de la cultura del Líbano que los mexicanos no conocemos mucho, sin embargo, que compartimos muchas cosas como la cultura, ¿no? Para los que no lo conocen, este es el libro editado por Acal España en la colección de cine. Y bueno, estamos aquí con la autora Laila Joteit. No sé si ya te presentaste, Laila, con el público que ahorita está. No, no me presenté porque hemos estado presentando precisamente las dos sesiones anteriores hablando con documentalistas libaneses y, y no, no me había presentado. Bueno, Laila Joteit es una videoartista y directora de cine española libanés. Estudió filología árabe en la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su primer cortometraje que se llama Beirut Coming Back en 2005, codirigido junto con su hermana Nadia Joteit y premiado por la Asociación Española de Estudios Árabes. Y pues bueno, también ha trabajado en Al Jazeera Children y tiene un sello de producción cinematográfica que se llama La Aventura. Ya más adelante nos contarás un poquito, Laila, de cuál ha sido esta aventura con tu productora. Y bueno, por el momento yo te felicito por sacar este libro. Cuando te conocí, bueno, quedé sorprendido sobre el tema. En México, como dije hace rato, no conocemos mucho sobre cine libanés especialmente. Recuerdo que en los 90 llegó la película, pero de origen iraní, la del Globo Blanco, y fue todo un éxito aquí en México, ¿no? En los festivales, recuerdo cuando apareció eso, pero creo que tu libro va a traer muchas cosas importantes, que es que el público mexicano conozca y sepa un poquito más del cine que se hace en tu país, y bueno, ya iremos platicando un poquito más sobre el tema, ¿no? También está con nosotros Jesús Espino, que es el editor, y igual nos va a platicar un poquito del contenido del libro. Y pues bueno, dejo el micrófono a la autora para que nos platique un poquito cómo fue el proyecto, cómo nació Laila. Hola Alejandro, gracias. El libro que se titula Siempre nos quedará Beirut, que se publicó y me entregaron la copia el mismo día que ocurrió la explosión de Beirut, que es sobre lo que hemos estado hablando toda esta mañana. Surgió porque yo quería, bueno, yo empecé a grabar a distintos cineastas libaneses para hablar de la migración y el cine, etcétera, y pensé que con eso ya había terminado como mis proyectos de investigación, con mi maestría. Pero encontré un espacio que era una habitación de 4x4, que se autodenominó, lo llevaba un señor que se llamaba Henry Saffer, y él se autodenominó bueno, autodenominó ese espacio el Centro Nacional de Cine Libanés, ¿no? Entonces yo me declaré a mí misma becaria del centro. Y cuando se lo dije a Henry me dice, pero si yo nunca he tenido becarios, yo no tengo dinero para pagar. Dije, no, a mí con un poco de tabaco y café se saldan las deudas. Lo que me importa es poder tener acceso a todas estas películas, que en ese momento, bueno, pues eran un montón de VHS desordenados, a un montón de pósters, poder tener acceso a todo este material, clasificarlo, ordenarlo, y a la vez pues poder yo también verlo, ¿no? Porque en ese momento pues no había distribución, ¿no? de cine de ninguna manera y menos de cine libanés. El caso es que me estuve yendo bueno, muchas tardes durante mucho tiempo, y ahí conocí a muchos cineastas libaneses que habían estado en activo antiguamente, que estaban en activo ahora más o menos, y
hice muchas preguntas, empecé a juntar el material, empecé a enrollar los pósters, limpiar el espacio, copiar los VHS, clasificarlos, etcétera. Y me hice al final con una biblioteca yo también de todos esos vídeos y con mucho material de entrevistas y con muchos conocidos, etcétera. Y ese espacio se quemó y se perdió el material, ¿no? Entonces yo sigo teniendo ese material y el libro, Siempre nos quedará Beirut, funciona como una especie de, o sin la especie, funciona como un archivo que empezó con eso, ¿no? Un archivo que se perdió. Entonces, bueno, toda esa información está volcada especialmente en el primer capítulo del libro y, y después ya se fue convirtiendo en un proyecto de investigación bastante más ambicioso, ¿no? Y ya tomó más tiempo. Y la verdad es que la persona con quien lo he estado editando es Jesús, que es quien nos está acompañando hoy. Alejandro es de la editorial Acal de México y Jesús es la persona con la que he estado revisando el libro y las correcciones de texto y todo eso. Y estoy muy contenta de que esté aquí hoy presentando el libro. Jesús, ¿tú qué nos cuentas un poco? Nada, para mí lo primero es reconocer que es un honor que hayáis contado conmigo para desde aquí a 7.000 kilómetros de distancia poder participar en este acto. Y de verdad que siento una particular emoción cuando hablamos de libros como el tuyo, Laila, porque no deja de ser curioso y me gustaría hablar no como persona o como subdirector editorial de ACAL ni como miembro de la editorial. Me gustaría hablar como lector y como amante de la cultura en general. Y me resulta siempre muy frustrante, a ver, yo ya peino canas, ya tengo muchas décadas de vida a mi espalda. Y de formación historiador del arte siempre he sentido una particular afinidad hacia el mundo del cine. Y no he podido evitar siempre, cuando hablamos de cine, y cuando hablas de cine en general, parece que siempre se establece una ecuación cine igual a entretenimiento y cine igual a entretenimiento hollywoodiense. Y parece que el cine es lo que se hace en Estados Unidos. En segundo lugar, bueno, pues de vez en cuando lo que se hace en Europa, pero ya tiene un aire un poquito más así, digamos, un poco más de artista, un poco más intelectual a veces. Y luego está la cuota de los cines exóticos. Dentro de los cines exóticos, pues indudablemente los cines, digamos, del Extremo Oriente, fundamentalmente el cine japonés de manera tradicional y el coreano en los últimos tiempos han tenido y tienen un mayor protagonismo, pero todo lo que es el cine de Oriente Próximo, salvo peculiares excepciones con el cine iraní, pero tanto Oriente Próximo, África y otros continentes pues quedan absolutamente desmarcados, porque se sigue teniendo la visión absolutamente occidentalocéntrica a la hora de abordar la creación, no solo en el cine, sino en buena parte de las artes. Entonces, pues que un libro trate de abordar el cine libanés debe entenderse como algo más que un mero ejercicio de exotismo, sino como un mínimo ejercicio de reivindicación histórica y de reivindicación artística. Y máxime cuando además, Laila, tú tienes la virtud no de contarnos lo que es el cine, o de contarnos películas, o de hablarnos de directores, sino hablarnos de lo que realmente las artes en general, las creaciones en general valen, y es hablarnos de épocas, de sociedades, de países, de los problemas que atañen a la gente. Es decir, todo aquello alejado del mero entretenimiento que a veces nos quieren imponer desde las corrientes mainstream de la cultura, porque es mucho más fácil vivir en el entretenimiento y no enfrentarse a las creaciones que te hacen cuestionarte aquel mundo en el que vives. Y tú lo que haces precisamente es hablarnos del cine libanés y hablarnos a través del cine libanés de aquello para lo que verdaderamente sirve el cine. Es hablar del país, es hablar de sus tragedias, es hablar de sus rupturas, es hablar de esa gran brecha. Porque, a ver, yo Líbano desde que tengo 15 años, 10 años, me acuerdo perfectamente, me acuerdo por un trabajo del colegio desde el año 1975, para mí Líbano ha estado vinculado a un concepto y es guerra civil. Y desde España sabemos muy bien lo que significa una guerra civil. Si aquí duró 3 años, no te quiero decir lo que debe suponer en Líbano una guerra civil que se ha perpetuado y que a veces
sus consecuencias llegan hasta ahora. Tú has tenido el inmenso, el infinito valor de que en tu libro lo que se nos habla es de la sociedad del Líbano, de la historia del Líbano, de la gente del Líbano, de cómo el cine ha sabido sobreponerse a esa situación para contar historias duras, historias de exilio, a veces de exilio interior, no solo de exilio exterior, para contarnos los problemas de un país por el que yo tengo, tú ya lo sabes porque te lo he comentado, una simpatía personal. Es decir, en el Líbano está en el origen de buena parte de toda nuestra cultura occidental, de toda la cultura mediterránea. Y ha tenido una importancia fundamental a lo largo de toda la historia como lugar, ya no solo como crisol de culturas, sino como lugar, como foco de origen de culturas. Bueno, pues ese Líbano, al que yo estuve a puntísimo de visitar en los años 90 y no pude, me tuve que conformar con Siria, otro país muy interesante. Pero bueno, te quiero decir, tú has sabido contarnos y mostrar que el cine y el valor del cine tiene que estar precisamente en aquello que se cuenta y en aquello que nos hace reflexionar. Sí, reflexionar. Uno no va al cine, a veces sí, uno está muy cansado y uno va al cine a evadirse, igual que se lee una novela de aventuras. Pero uno debe enfrentarse al cine, debe enfrentarse al arte, debe enfrentarse a la literatura como algo que le tiene que transformar y le tiene que hacer pensar. Y tu libro precisamente nos hace pensar que si queremos entender el Líbano, a lo mejor deberíamos prestar más atención a esa cinematografía, igual que debemos prestar más atención a las otras cinematografías de Oriente Próximo, a las cinematografías balcánicas, a las cinematografías africanas, y tal vez todo eso nos ayudaría profundamente a entender muchas cosas que hoy simplemente las despachamos con los 3 eslóganes que nos transmiten los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, como lector, te estoy infinitamente agradecida. Primero porque soy un fanático degustador de estas cuestiones que llamamos exóticas, y porque probablemente algunas de las cosas que me han emocionado en cine en los últimos 10 años no venían de Hollywood, venían de Mongolia, venían a lo mejor de Corea, pero no de los mainstream coreanos, venían precisamente del Irán menos conocido. Y precisamente en estas pequeñas cinematografías, y cuando digo pequeñas lo digo frente a las grandes industrias, pues indudablemente a veces si las miramos con más cariño y sabemos superar esas barreras que nos autoimponemos o que nos imponen los medios de comunicación, pues probablemente podríamos aprender mucho más. Y bueno, no sé si me parece que me he marcado un pequeño discurso cuasi político, una arenga, pero es que creo que era necesario porque tu libro es en ese sentido, genera no solo muchas ganas de ver películas, sino te ayuda mucho a entender y a comprender las grandes fracturas, las grandes heridas de un país como Líbano. Y lo curioso es que, a ver, sabes que he acompañado la edición del libro, que lo he leído, que hemos discutido en el mejor sentido de la palabra, que hemos dicho, y de verdad que es que cuando surge a finales de agosto el asunto de la explosión en el puerto de Líbano, es que no puedo evitar decir, madre mía, pero si es que lo que está poniendo esto de relieve es lo mismo que el cine libanés, según nos cuenta Laila, sobre todo en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, es lo que está tratando de denunciar o es lo que está tratando de poner sobre la mesa. Es decir, que parece curioso que un libro sobre cine libanés nos pueda ayudar a entender algo que entra dentro de los ámbitos que consideramos habituales de la sociología o de la política. Pues sí, eso lo tiene tu libro, y eso lo hace particularmente interesante para quien le guste el cine, pero sobre todo para espíritus curiosos y para gente que no se conforma solo con seguir los cauces de las grandes listas de éxitos, de los grandes bestsellers, que es lo que está todo el mundo muy empeñado en que sigamos, porque así estamos mucho más aborregaditos y somos muchos más dóciles en muchos sentidos. Pues te agradezco mucho las palabras, Jesús, qué emoción, no le había escuchado nunca hablar a Jesús sobre el libro en sí, entonces es muy emocionante y te lo agradezco un montón. Yo he preparado una pequeña presentación porque tengo que reconocer lo que dice Jesús. Se ha visto muy poco, entonces he preparado una pequeña presentación que es puramente con imágenes, para que al menos tengamos algunas imágenes, ¿no?, en nuestra cabeza a la hora de hablar de cine. Entonces voy a ver si esto sale bien.
y voy a compartir pantalla. Laila, ¿sigues ahí? Sí, se fue un poco tu video. Hola. Sí, hola, sí. hola, espera un momento. Sí, no te preocupes. ¿Se puede compartir? ¿Puedo yo compartir pantalla? Claro, claro. Abajo tienes el menú compartir, donde dice compartir pantalla, le das Ajá. y eliges ¿Le la que compartir? quieres. Sí, exacto. ¿Estoy ahí? Ya estás. Ok, y a ver. Sí se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, Sí. bueno, pues entonces voy a bajar aquí. Por el momento estás haciéndolo mucho mejor de lo que sería capaz de hacerlo un pretecnólogo como yo. Bueno, pues entonces vamos bien, vamos bien. Bueno, pues esta es una portada del libro, Siempre nos quedará Beirut, que es un guiño, el título a una película memorable, ¿no? que todos conocemos y tenemos en mente, pero aquí en vez de París y de más potencias colonialistas, vamos a hablar de Beirut. Bueno, esto es una pequeña presentación del Líbano, las distintas zonas que tiene el Líbano, y como vemos la capital está en el centro y es básicamente un puerto. Entonces la explosión del pasado 4 de agosto es una explosión en el corazón económico e histórico del país, y eso es muy importante tenerlo en cuenta para que entendamos no solo las dimensiones de destrucción, sino No las se dimensiones... no se ve el PowerPoint, Laila. Soy Ah. Nuria. Hola Nuria. ¿No se ve el PowerPoint? No se ve, cielo. Ay. Se ve tu pantalla, como las tripas de tu ordenador, tu archivo y tal. Sí, pero ahí quedó. Primero abre el PowerPoint y deja de compartir pantalla, abre otra vez el PowerPoint. A ver. Sí. A ver, ya estoy aquí. Se ve que se ve. Nada, se ve el escritorio, pero no se llega a ver. Sí. Es como si tú lo abrieses, pero no se abre. Sí, no se abre. Entonces, ya está abriendo, creo. ¿Ahora? No. A ver, deja de compartir pantalla. Primero, sí, porque luego así es un... Ajá. Dejo de compartir pantalla. ¿Ya tienes abierto tu PowerPoint en tu escritorio? Es un PDF, si quieres, no sé si lo puedas subir aquí al chat. Si quieres, pásamelo por el chat también y ya a ver si yo lo puedo compartir. A ver, lo voy a subir al chat. A ver, dame un segundo. Sí, si no... Te lo voy a compartir a ti, Nofret. Claro. Pues gracias por decirme, porque no sabía. Yo estaba viendo en el Facebook ahí, si salía ahí. Sí salía, es verdad. Sí. Estamos transmitiendo en Facebook, es verdad, que se me ha olvidado. Sí, que soy neófita en esto del Facebook también, pero bueno, es mi segunda transmisión de vivo, vamos. Ajá. Presentación del libro. Te lo estoy enviando a ti, es un PDF. Ok, me lo estás mandando por el chat de... Espérame. Por aquí, por el chat del Zoom. Ok, sí. Mejor. Porque si no, espérame, puedo abrir el WhatsApp y de inmediato ahí lo tengo ya. ¿Ya? A ver, déjame ver si ya llegó. Creo que ya llegó. Sí, perfecto. Gracias por decir. Entonces dejo lo descargo y ya yo presento entonces sí, escritorio está ahí. Bien, entonces yo lo presento, déjame ver qué se puede hacer. Ya se descargó. Ok. Compartir pantalla. A ver, según yo. No, espera. Gracias, Nofret. No te preocupes. Estamos todos aquí aprendiendo. Yo también digo, creo que he aprendido rápido, pero sí es difícil. A ver, espera. Ay, no, ¿por qué no puedo hacer chico la grabación de esta reunión? A ver, espérame. Ya sé por dónde. Acá, déjame abro la... Sí. Ya lo tengo abierto. Ahora sí, ya creo que lo voy a poder compartir. Entonces tú me vas indicando. Ya, sí, ahora sí. Sí, ya lo tengo ahora sí en el escritorio.
Ahí está, ¿ya lo están viendo? Sí. Perfecto, Yo sí. entonces Gracias me vas por indicando, decirme. yo lo Bueno, muevo. pues sería... Ajá, pues la siguiente imagen. A ver. Ahí, está. ese es el mapa de Líbano, esas son las distintas zonas. Tenemos el norte, que es Ashamar, la zona de la Bekaa, la zona que se llama Jabal Lubnan, el monte de Líbano, y el sur, ¿no? Y en el corazón tenemos, o en el corazón del centro tenemos Beirut. Por eso decía que la bomba bueno, la explosión del 4 de agosto había golpeado el corazón de Líbano, porque además vemos que está en el mero centro. Y si quieres bajar... No, aquí. Bueno, pues voy a... Esta imagen es... ¿por qué empiezo con esta imagen? Porque el cine libanés empieza a ser un cine independiente y a ser un cine justo a la vez que empiezan los movimientos panarabistas en el mundo árabe. Esta imagen es la de Gamal Abdel Nasser y es el día en el que está declarando la nacionalización del canal de Suez frente a la potencia colonizadora británica. Entonces, el nacionalismo árabe, el panarabismo, etcétera, es lo que está permeando en la sociedad, y evidentemente los artistas intelectuales son parte de ese movimiento y dejan constancia de lo que está ocurriendo y empiezan a producirse pues nuevos cines, ¿no? Estamos hablando de países que están dejando de ser colonizados, y eso es muy importante tener en mente, que no son países que surgen y ya como champiñones, sino que tienen una historia, y que esa historia es una historia de colonialismo. La siguiente, Fred. Bueno, esta es una pequeña imagen para explicar que y es un guiño sobre todo a los mexicanos que estamos ahorita aquí, porque los migrantes libaneses son muchos y se vienen dando desde hace mucho tiempo, y no es solamente desde la colonia francesa, sino desde las invasiones y la colonia otomana, desde los turcos, que tenemos una población, un montón de gente que sale del país y se va a emigrar a América, a Europa, etcétera. Y esta es una imagen de dos migrantes libaneses que estaban enviando una foto a sus familiares en Líbano. Bueno, entonces ahora la siguiente, ¿no, Fred? Bueno, ¿y la siguiente? Bueno, perdón, nos vamos a quedar en esta. ¿Por qué destaco esto? Esto es el sur del Líbano. En mi libro yo destaco dos zonas geográficas importantes, son Beirut y el sur del Líbano. ¿Por qué el sur? El sur tiene el mar Mediterráneo a la izquierda, tiene Siria a la derecha y tiene Palestina ocupada en el sur. Eso es en el sur de su frontera. Eso es fundamental para entender que es una zona en conflicto continuo desde el año 1948. Continuo es continuo, y además no es un conflicto latente como pueda sentirse en el resto del país a veces, sino que es un conflicto que es continuo y muy patente prácticamente todos los días. Entonces, esto es algo de lo que yo hablo en el libro y de lo que intento dejar constancia, y es que hay dos zonas o dos paisajes y dos escenarios fundamentales de la cinematografía. El más importante, el más radical, el que más se ve, es evidentemente Beirut, pero el sur del Líbano también es importante para entender el pulso del país, pero también para entender el pulso de la cinematografía. La siguiente. Enseño aquí dos imágenes. Bueno, la imagen a la izquierda es una imagen de la que Jesús hablaba un poco al decir que para él Líbano era sinónimo de guerra civil. Esa es una imagen del centro del Líbano, de la capital destruido por la guerra, con múltiples agujeros, y parece un coladero más que un edificio. Es una especie de vergüenza nacional que ese tipo de edificios existieran. Pero bueno, pues así fue Líbano durante mucho tiempo, especialmente la franja, que se llamaba la Franja Verde, que es la zona donde no se juntaba un grupo de la población, vivía a un lado, otro grupo de la población vivía al otro lado, ¿no? Pero en esa guerra, a partir de esos edificios que son una vergüenza y que son un dolor, empieza a surgir arte y empieza a surgir una respuesta intelectual y artística muy interesante. Yo me voy a centrar en el cine. Bueno, y además del cine
en este caso el videoarte. Lo que vemos a la derecha son imágenes de Muna Hatoum del vídeo de Measures from a Distance. Muna Hatoum es una artista palestina que vivía en Líbano. Entonces y en el momento en el que estalla la guerra se complica, ella ya no puede volver porque está viviendo en Londres mientras está estudiando, empieza a hacer estos vídeos que son unas cartas que escribe a su madre, sobre todo, ¿no? Y es muy interesante que veamos esta selección de imágenes porque se ve el cuerpo de la madre y la destrucción de esos edificios afectó a las personas. O sea, no es solamente las ruinas de lo que a mí me interesa hablar y de lo que hablan las películas, sino de los destruidos, ¿no? Que son las personas, sus cuerpos, sus intimidades, sus relaciones y sobre todo algo que para mí es fundamental, que es sus rutinas, ¿no? Su día a día. Decía Alejandro en la presentación, no, o quién era Carlos en la sesión anterior de documental de Ginger, decía Carlos que él había leído mucho sobre la cotidianidad en el Mediterráneo, los cafés, etcétera, ¿no? Y perdón la cordialidad, Carlos, no nos conocemos de nada, pero bueno, pues traigo a colación tu comentario. Y para mí es fundamental que justo toda esa rutina, ¿no? Alrededor de las comidas, de las fiestas, de la familia, de los cafés, todo eso se vio interrumpido completamente en Líbano durante más de 15 años con la guerra civil, ¿no? Y todo eso es lo que reflejan los cineastas. Los cineastas hablan no de los milicianos escondidos cobardemente en esas ventanas, ¿no? Como hacen las noticias, que son tan necesarias, sino que hablan de la intimidad, de las familias, de cómo la violencia se cuela por las grietas, no dejándonos forjar relaciones fuertes, potentes, no poder tener nuestro día a día, ¿no? Y de eso hablan las películas y de eso es de lo que a mí me gustaría hablar cuando hablamos de Líbano, de las personas, que es un poco también de lo que estaban hablando los documentalistas de las sesiones anteriores, ¿no? Hadi Sakaki y Mahmoud Kabul. Si quieres, en la siguiente, ¿no, Fred? Estos son dos ejemplos de dos películas, Hurub Sagira, Pequeñas Guerras, y Beirut el Liqa, Beirut el Encuentro, dos películas fundamentales de la guerra civil libanesa, y son dos películas buenas, o sea, son dos películas interesantes, son dos películas hechas con mucho esfuerzo, que entran dentro del cine de autor de esa época, ¿no? En los años 70. Pequeñas Guerras compartió el cineasta Marwan Baghdadi la Palma de Oro con Lars von Trier, que es un cineasta muy conocido. Al poquitito tiempo de esta película, Marwan Baghdadi, que ya llevaba varios proyectos, se supone que murió, pero todo apunta a que probablemente fue asesinado, y entonces desaparece una figura fundamental del cine libanés, ¿no? Burhan Alawiye hace esta película, que es una película, Beirut el Encuentro, una película muy sencilla, muy sencilla, son dos amigos, él del sur, musulmán chií, ella cristiana, que vive en la capital, que intentan hablarse, intentan reencontrarse, ¿no? Antes de que ella emigre, ¿no? Se exilie debido a la guerra, y lo que hacen es que se mandan, se graban como cassettes, ¿no? Notas el uno al otro, ¿no? Como mandando cartas. Y finalmente, bueno, la película se llama Beirut del Encuentro y obviamente ese encuentro no se produce nunca. Finalmente ella viaja y nunca lo ve a él. El uno y la otra nunca escuchan los cassettes que se han grabado. Y esta sensación fatalista al final de las películas, a pesar de la lucha de las personas por mantener esta cotidianidad de las que les hablaba, es algo constante en las películas. Se termina en una especie de sensación de vulnerabilidad total, de no control en absoluto de las circunstancias y de lo que ocurre, ¿no? Y bueno, el siguiente, ¿no, Fred? Laila, ¿te puedo hacer una interrumpir? Pues por favor, Jesús. Es que hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que has Sí. dicho ahora mismo precisamente con esto. Cuando decías, es una película sencilla, como tratando de explicar, y me ha gustado mucho eso de repente cuando has cambiado, dice, bueno, no es tan sencilla. Es que a veces estamos hablando de sencillez como algo casi peyorativo y Claro, no. es verdad.
Te quiero decir, a veces películas sencillas en los medios, en la manera de plasmar las historias, sin grandes efectos especiales, cuando parece que es un argumento que tiene una linealidad o una forma más tradicional de avanzar, parece que eso estamos diciendo que es sencillo y como que estamos minusvalorando eso. Y sin embargo, cuando tú misma desgranas de qué va, te das cuenta de que sencillo no es nada. Es decir, que sea aparentemente sencillo no quiere decir que al revés tenga un contenido complejo y sobre todo muy rico en matices y en significados. Y yo creo que ahí está una de las grandes cosas, y perdona que te haya interrumpido, pero es que creo que esto es una tónica en bastantes de las películas que analizas en el libro, como esa aparente sencillez, un viaje a raíz de un festival al que acude, ¿cómo se llama la actriz esta francesa que ahora mismo... Catherine Deneuve. Eso, Catherine Deneuve, un viaje, y aparentemente ese viaje tiene mucho trasfondo y tiene muchas lecturas, unos libaneses en Estados Unidos o en Canadá y sus peripecias y cómo ahí se empiezan a surgir las complejidades, precisamente porque lo que dices habla de personas, esas personas que no se sienten, incluso dentro del Líbano, no saben qué sienten o qué se sienten, es decir, que esas complejidades son a veces mucho más ricas que la supuesta, y subrayo lo de supuesta, sencillez de la forma, que parece que estamos justificando para decir, bueno, esto no es un espectáculo de efectos especiales, señores, ni de movimientos alocados de cámara que parece que están para una persona bajo dominada por un tripi, ¿no? Es una cosa bastante... Por eso te quiero decir, y perdona que te haya interrumpido, pero es que me parecía tan importante subrayar este asunto, precisamente porque una de las cosas que haces en el libro es esa aparente sencillez, sin embargo, está llena de mensajes y de significados. Y ya está. Prometo no decirte muchas cosas más. Ya está, no interrumpo más. Al contrario, Jesús, te agradezco mucho y yo también. Sí, es verdad, es sencillez en el sentido de que es una película muy económica en términos de producción, pero es una película extremadamente compleja en lo que presenta, ¿no? Y lo hace con una economía de medios total y absoluta, pues debido a una realidad de no encontrar, pues de que no hay fondos, de que no hay dinero, de que el gobierno no apoya nada. Entonces, son límites, muchos límites económicos y a todos los niveles, ¿no? Y de movimiento a los que se enfrentan los cineastas y caminar en los límites y vivir en los límites y crear desde los límites, pues no hay un acto más artístico que ese. O sea que gracias, Jesús, por eso y por favor, jump in, salta cuando quieras. Sí, sí. Y bueno, esta tercera película, continúo, que está aquí el póster todo terrible, ¿no? Que se llama El Tornado. Para mí es como, las tres películas que estoy presentando son como una especie de trilogía fundamental de la guerra civil libanesa, ¿no? Las dos primeras que les he enseñado antes y esta del Tornado. El Tornado la hace un director que se va a estudiar a Rusia. Entonces, evidentemente, como pueden ver por el póster, tiene todas estas imágenes a lo Tarkovsky, a lo poético, y son como muy soviéticas también y son muy, muy interesantes, ¿no? Estas tres películas están hechas por tres personas de distinta religión. No pienso decir qué religión tiene cada uno porque me da muchísima pereza hablar del sectarismo en Líbano y prefiero hablar de clasismo, que es algo que me atañe más y que creo que es más real a día de hoy. Pero lo que sí comparten estos tres cineastas, en ese momento obviamente, no tengo ni idea ahora, es la ideología, ¿no? Los tres pertenecían a distintas células del Partido Comunista Libanés y eran muy activos, ¿no? A nivel político. Y eso es importante señalarlo. O sea, los cineastas están en la vanguardia del pensamiento político también y proponen un país que justamente huye de este tema de los sectarismos e intenta generar una propuesta nueva y más real, más acogedora, ¿no? En donde todas las sectas religiosas o el que no quiera pertenecer a ninguna secta religiosa también tenga cabida, ¿no? Bueno, entonces la siguiente, ¿no, Fred?
Esta es otra película maravillosa, mucho más contemporánea. En el libro voy recorriendo como cronológicamente, ¿no? El antes de la guerra, el durante la guerra, que son, bueno, esas 3 películas creo que son muy importantes, o sea, hechas durante la guerra, y lo que es la posguerra libanesa, ¿no? Cuando los cineastas vuelven y empiezan a hacer películas en torno a sus experiencias más personales y sus vivencias en un país como Líbano, ¿no? Y muchos son migrantes retornados, porque la guerra generó mucha migración. Como ahorita decía Mahmoud y Hadi en la primera sesión de esta jornada, son muchísimos los libaneses que están migrando, especialmente la generación joven de 20 y tantos años, decía Hadi, todos sus estudiantes quieren irse, ¿no? Y eso es muy fuerte. Bueno, pues durante la guerra se vivió una migración fuertísima de la gente joven. Tenemos a esta película, que es una película preciosa, que se llama West Beirut, realizada por Ziad Doueiri. Este fue su primer proyecto, y en esta película retrata cómo se empieza la adolescencia, se vive la adolescencia estos 2 chicos que están en la imagen, y eso coincide con el comienzo de la guerra civil, y cómo todo esto, esta coincidencia, ¿no? de la vida, de la adolescencia y la guerra, es bastante doloroso y bastante incompatible. O sea, la guerra es algo muy violento, no es normal, no es algo que los ciudadanos hayan decidido, es algo que viene muy impuesto. Y por tanto siente, bueno, esta palabra para mí es constante en las películas, vulnerables, ¿no? Se sienten muy vulnerables y muy frágiles y con muy poco poder de decisión los ciudadanos libaneses. La siguiente peli, y esta sí se vio mucho en cines, en México también. La siguiente peli, no, Fred. Estos son otros 2 ejemplos de cineastas migrados. Yo hablo de un término en el libro que ahora me dirá Jesús qué tan claro quedó, que es el término de la patria de la nostalgia. Es un Pues tercer quedó muy bien, espacio. Laila. Quedó bien, bueno, pues eso está bien, porque es Quedó muy para bien, mí, eso es un término muy hermoso. Y desde España pues, se entiende muy bien. pues eso está muy bien saberlo. Yo siento que los libaneses, quizá los migrantes en general, pero bueno, voy a hablar precisamente de los libaneses, ¿no? Viven aparentemente en 2 lugares o conscientes de 2 lugares, ¿no? Que son Líbano y el lugar del exilio. Pongamos Chicago, ¿no? Líbano y Chicago, Líbano y España, ¿no? Líbano y México. Vamos a irnos a México el ejemplo, ¿no? Líbano y México. Y luego generan un tercer espacio, que es este tercer espacio que llamo Patria de la Nostalgia, en donde ellos van poniendo lo que ellos recuerdan del Líbano, lo que les han contado del Líbano, lo que ven a través de las noticias, sus deseos, sus anhelos, sus sueños. O sea, empiezan a mezclar todo y empiezan a vivir en ese tercer espacio, ¿no? Eso que yo llamo la patria de la nostalgia. Y una vez que llegan al Líbano y confrontan ese tercer espacio, esa patria de la nostalgia con la realidad, empiezan los proyectos artísticos, ¿no? Porque uno tiene que empezar a digerir que lo que recuerda, que lo que ha escuchado, que lo que ha estado alimentando imaginariamente y de forma inmaterial durante a lo mejor 15 años, pues ya no corresponde con la realidad, ¿no? Entonces los cineastas tienen la capacidad y la suerte de poder hacer películas que de alguna manera materializan ese tercer espacio, esa patria de la nostalgia, la confrontan, la fragmentan, la vuelven a coser, etcétera, la convierten en algo material sobre lo que poder caminar, poder transitar, para poder seguir su historia, ¿no? Es como construir un eslabón de la historia que no está escrito en ningún otro sitio. Y por eso estas películas son películas que pueden parecer muy minoritarias, pero que una vez que les llegan a los migrantes libaneses les tocan mucho porque no son ajenos a este tercer espacio, ¿no? Cada uno lo alimenta con sus propios recuerdos. Pero bueno, ese es como otro de los capítulos del libro, ¿no? Hablar de los migrantes y su retorno. Y la siguiente, ¿no, Fred? Estas son 2 películas de lo que yo llamo la posguerra, ¿no? Que es, ok, la guerra se ha terminado, hemos vivido una posguerra, ha habido una especie de amnistía, bueno, una especie no, una amnistía general que llevó a
al perdón de lo imperdonable, ¿no? Básicamente. Pero bueno, se optó por eso en el país. Y eso dio lugar a una serie de situaciones, de una especie de limbo. O sea, los libaneses ya no estaban en guerra, ya no estaban en posguerra, pero estaban en otra situación en la que tampoco las cosas se estaban terminando de solucionar. Entonces, a la izquierda una imagen de La Casa Rosa, una película de 2 directores libaneses, una pareja, que habla sobre la corrupción y la piratería urbanística en Líbano, de las mafias de la piratería urbanística en Líbano, y a la derecha una película de Ghassan Selhab que se llama Beirut Fantasma, en donde tenemos estos personajes que es como que recorren Beirut y sus vidas, pero como de puntillas, sin saber realmente si pueden o no comprometerse porque no saben qué va a ocurrir mañana. Tienen todavía esta sensación de fragilidad constante y de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Ghassan Selhab fue un cineasta que vino a México y hace justo 2 años en el Festival de Cine de Guanajuato se le hizo un homenaje y se pusieron todas sus películas. Y fue muy interesante ver cómo el público mexicano vio las películas, son extremadamente locales, y se relacionó con ellas súper bien, las entendía perfectamente y bueno, ahí hay un diálogo pendiente, ¿no? Sur-sur, México y el mundo árabe que bueno, que ojalá continúe. Siguiente, Fred. Esta es otra película de Ghassan Selhab que trata sobre un hombre, un médico que en la noche es vampiro y recorre la ciudad buscando víctimas y de día finge, ¿no? Entonces es una película muy metafórica sobre la situación en Líbano a muchos niveles. Lo que quiero es como, no me quiero enrollar mucho, pero como para darles imágenes, ¿no? Que se lleven imágenes de cómo es el cine libanés. Siguiente, ¿no, Fred? Esta es otra película muy, muy bonita que se llama Un día perfecto, otro día, Yam Ahar. Y trata precisamente este chico, a la derecha está buscando a su padre que se ha declarado desaparecido, pero lleva desaparecido durante, no me acuerdo si son 15 o 20 años, o sea, mucho tiempo, y puede que hayan encontrado la fosa común donde está el cadáver. Entonces es una película, de nuevo, es esta sensación de que, ok, ya hemos pasado una etapa, vamos a ir a lo siguiente, seguimos estudiando, trabajando, comprando un coche, una casa, etcétera, ¿no? O sea, como cierta normalidad, dentro de un sistema capitalista, tal, parece que todo funciona, pues no. Las personas arrastran dentro de sí historias muy, muy dramáticas y muy terribles y todos, no solo las generaciones más mayores, sino las generaciones más jóvenes que siguen recibiendo el legado, ¿no? de los traumas. ¿No, Fred? Esta es otra película muy distinta en el tono y de nuevo a lo que decía Jesús, ¿no? Que aparentemente es muy sencilla, pero es extremadamente compleja. Esta película, la primera película de Nadine Lavaki, que es una de las pocas, si no la única directora mujer cuyas 3 películas han estado en Cannes presentándose y terminó siendo ella la presidenta del jurado, creo que hace 1 o 2 años, ¿no? En el Festival de Cannes. Ella escribe, dirige y protagoniza esta película. O sea, es algo así como el Charles Chaplin libanés. Esta película la han podido ver en México, en salas de cine comercial, se ha visto en España también mucho, y se retrata el día a día en una peluquería, ¿no? Entonces uno diría, bueno, es eso que decía Jesús, no, es muy sencillo, es el día a día en una peluquería. Y boom, hay capas y capas y capas de historia sobre la situación de la mujer, la situación intrafamiliar, algo de cómo el sectarismo nos afecta y no, la sexualidad que se vive de una forma muy reprimida a veces, aunque parezca que no, etc. Es una película bellísima y muy, muy agradable de ver. Seguimos. Esta es una película que justo hablaba Jesús y que habla sobre el sur del Líbano. Se titula Quiero ver y es Catherine Deneuve y el que está con ella, es un actor que se llama Rabi Amroue, un actor libanés que es del sur del Líbano. Entonces los dos se van en el coche de Rabia a visitar el sur del Líbano después de los ataques del 2006. Los ataques del 2006 destruyeron el país, pero muy especialmente destruyeron el sur del Líbano.
las aldeas, los puentes, las casas, las pocas infraestructuras que había de electricidad, de agua. O sea, sí, fue realmente devastador. Y esta película es un viaje en coche de Catherine Deneuve con Rabia Mroué por el sur del Líbano. Es un documental bellísimo y que ojalá puedan ver, porque yo creo que Casa Árabe seguramente tiene por ahí alguna facilidad, y aprovechando que está ahí Nuria escuchando, es una película muy muy bonita y bueno, que por ahí ojalá puedan ver. ¿Seguimos? 16. Esta es otra película del sur del Líbano, también habla de sectarismo, se llama La Cometa, de Randa Shehal. Perdón la calidad de la imagen, ahorita veo que es un poco malilla la calidad de esa imagen, pero bueno, la película no tiene esa calidad, está muy bien grabada. Esta sí tiene mucha más producción, creo que es una coproducción con Francia. Bueno, una coproducción o una coproducción, porque coproducir en Líbano es o coproduces con agentes privados, que eso sí se está dando en Líbano, o con el gobierno no hay prácticamente, o sea, no hay prácticamente ningún fondo, ¿no? Esta es una película también muy bonita sobre el sur del Líbano y la convivencia en la zona, ay, se me ha ido el nombre ahorita mismo, pero bueno, es en una zona del sur en donde está entre Siria, Palestina ocupada y Líbano, y es una zona con mucha agua, se me ha ido el nombre, pero bueno, seguimos la siguiente imagen, ¿no, Fred? ¿No eran los Altos del Golán? Ahí se termina, viva Beirut, ahora y siempre, termina la presentación. No, pero no eran los Altos del Golán de la película anterior. Los Altos del Golán, exactamente. Vale, pues ya, si quieres, volvemos. A ver, dejo de presentar, perfecto, ya volvemos contigo. Muchas gracias, Nofred. Bueno, pues esa era un poco la presentación que quiero hacer, porque necesitábamos poner imágenes, ¿no? Porque no soy realista y sé que la mayoría de gente no tiene muchas imágenes del cine libanés en su cabeza. Y no sé, poco más, Jesús, o si alguien tiene una pregunta, o no sé. No sé. Me parece que has resumido bastante bien, y me parece además que resumes bien un poco lo que son las principales cuestiones que abordas en tu libro, que decía al comienzo de mi intervención. No se trata solo de hablar de cine, no se trata de dar datos de películas, se trata de trascender la película en sí para hablar de lo que reflejan y de lo que habla. Cuando el cine de verdad emociona o llega al fondo de alguien es porque cuenta algo, no se limita a ser un mero espectáculo que a los 10 minutos de terminar ya se te ha olvidado y pasas al siguiente. Y me parece además que por muy local que a veces digas, es curioso cómo a veces tratamos de justificar, no, es que esto es muy local, pero aún así es una historia muy interesante, claro. Todo el cine de Hollywood es muy local. El problema es que hemos asumido que ese localismo es nuestro localismo. Y entonces lo que le pasa a un jovencito con una experiencia en un shopping mall en Estados Unidos, pues qué fantástico es, eso interesa mucho a alguien en España o en Nigeria. Pues no, lo que pasa es que lo asumimos. Sin embargo, lo importante, creo que de estas películas, por lo que cuentas, no es que sean locales en su trama, sino que lo que están narrando supera lo local para convertirse en cuestiones universales. Y ahí está la importancia. Y la importancia sobre todo de un cine que nace en un contexto, y creo que nunca hay que olvidar, me ha gustado mucho una cosa que has dicho, como a veces desde los medios más precarios, cuando hay precariedad de medios hay dos opciones: o bajas los brazos o asumes esa situación y con lo poco que tengo voy a echar creatividad. Digamos que eso es importante, lo que demuestra el cine libanés. Entonces, en ese sentido, me parece que tu libro resulta muy interesante. Es un libro que puede interesar no solo a amantes del cine, es un libro que debería interesar a historiadores, a sociólogos, a muchas cuestiones, porque el cine, yo dije al principio que soy historiador del arte, de una época tan apasionante como el arte medieval, que no da para comer demasiado, pero bueno, en fin. Pero lo curioso en el arte, en un retablo, en un retrato, no solo estoy viendo una cuestión estética, y en un retablo, en un retrato, en una escultura o en un cuadro abstracto,
lo que leo es la sociedad que lo crea y lo que me está diciendo esa sociedad y los problemas que plantea. Y tú lo has sabido analizar muy bien en este libro. También te digo que si hubiese sido una especie de mera sucesión de películas contándonos, y esto está protagonizada tal y dura tanto y cuenta esta trama y tuvo tantos espectadores, probablemente no estaría publicado en nuestra editorial. ¿Vale? Entonces creo que el valor que tiene tu libro en ese sentido es importante. Y ya está, o sea, que conste que estoy hablando como lector, ¿eh? No quiero hablar como editor, pero es que parece que, claro, solo cuento cosas buenas, pero es que el libro me gusta, no tengo la culpa de haberlo editado. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. No sé si alguien tenga Sí, tenemos unas preguntas por aquí, Nuria. Adelante. Había levantado la mano disciplinadamente. Bueno, os saludo desde Madrid y os doy la enhorabuena en primer lugar a Leila por haber conseguido sacar adelante la publicación del libro y a Cal por haberse animado a publicarlo, porque creo que realmente es una contribución imprescindible y los lectores de habla hispana nos vamos a sentir muy, muy satisfechos de poder tener este material riquísimo y súper necesario al alcance de nuestra mano, ¿no? Y Laila, a los que la conocemos desde hace tiempo, nos consta que su conocimiento es muy abundante, es una mujer muy articulada y seguramente lo que yo no he tenido ocasión de leer el libro, pero espero hacerlo en breve, y estoy convencidísima de que lo que cuenta y cómo lo cuenta va a ser absolutamente sugerente, ¿no? De hecho, bueno, pues nos vamos sí, nos hemos sumado a empujar para que el libro se lea y se compre. Y vamos desde casa a organizar otra presentación dentro de unos días, así que no se tratará de repetir, sino de ahondar aún más y tratar de indagar por otros itinerarios, que los hay muchísimos, así que todo sea para contribuir y enriquecer aún más este debate, ¿no? Y nada, simplemente quería, ya que tengo ocasión de tenerte ahí, Leila, y de encontrarte tan dispuesta a hablar de un montón de cosas, quería preguntarte un poco lo que decía Jesús. Él hacía un análisis de que muchos de los temas que abordan las películas pues son universales y que en ese sentido espectadores de cualquier parte del mundo posiblemente se puedan sentir identificados con lo que en estas pelis se traslada, ¿no? Pero por otra parte, yo te quería preguntar, ¿no sucede también que en el cine libanés y también en la creación y en la producción artística de muchos creadores contemporáneos hay como un afán de contar las cosas locales de una manera diferente, de una forma que no es la ortodoxia o la narración ortodoxa que producen los historiadores y la academia en general? Es decir, un poco en la estela de artistas contemporáneos, pues el Atlas Group y tanta gente que ha hecho cosas tratando de buscar como, bueno, un poco esa tercera vía de la que tú misma hablabas, ¿no? Una manera distinta de contar una realidad que no tiene por qué ser necesariamente ficticia ni inventada, pero sí quizá con unos atributos de imaginación y de recurso de imaginación que le dan otro viso de realidad. Es como una tercera realidad, ¿no? Como cuestionando que las cosas no tienen que ser siempre tal y como nos las cuentan, sino que hay otra manera de entenderlas a través de esa subjetividad, de esas relaciones personales y de un montón de otras cosas que, digamos, la ciencia empírica y la historia no ha reconocido habitualmente y que estos creadores se empeñan en subrayar y en reivindicar, ¿no? No sé qué te parece. No, me parece súper interesante que hayas dicho eso, Nuria, porque es verdad, o sea, no lo había pensado, no lo había pensado nunca, pero es verdad que el cine experimental en Líbano es una constante, no es una cosa rara. De hecho, por ejemplo, o sea, en el Festival como Nacional de Líbano, ¿no? Hay 3 categorías, ¿no? Ficción, documental y experimental. O sea, se sabe que hay gente que está intentando buscar nuevas formas de narrar, ¿no? Y me parece muy, muy interesante. No sé como muy bien por qué se da. No sé si es por justamente la complejidad de vivir en un país que decía Hadi en la primera sesión que estaba en continuo remake, ¿no? Era como un remake del remake del remake, porque estabas siempre frente a la construcción, la destrucción, la construcción, la destrucción, como una constante, ¿no? Y la realidad es tan dolorosa y tan asfixiante, y lo que te venden los políticos ya se ha visto por la Revolución de Octubre, que es mentira, ¿no? Esta cosa de que, bueno, es que si dejas a un libanés cristiano y un musulmán juntos en una habitación se van a
se van a comer a mordiscos, ¿no? Eso no es verdad. O sea, entonces, la verdad oficial, hay algo en ti que te dice que es mentira, ¿no? Constantemente. Y es una verdad que hasta tú como que asumes, ¿no? Pero hay algo en ti, en tu estómago, que te decía, no, esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es así. Y entonces tienes como que buscar otras vías. No sé, me parece súper interesante tu comentario, la verdad, Nuria, porque es verdad que hay una escena artística muy interesante y de hecho el vídeo que he presentado, bueno, las 4 imágenes que he presentado de Muna Hatoum es palestina, vivía en Líbano, su familia estaba en Líbano cuando la guerra, ella en Londres, o sea, es como una doble exiliada, pero en realidad es una pionera del videoarte a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí, esto de... Los libaneses están constantemente confrontados con las noticias, ¿no? Y con noticias que saben que están mintiendo. Y que están mintiendo, pero que sabes que están beneficiando a alguien. Entonces tienes que hacer siempre como muchas lecturas, desde que eres muy pequeño. O sea, yo he conversado sobre política con niños de 8 años en Líbano. Entonces, saben leer mucho y buscan siempre 7 lecturas, ¿no? De lo que te están presentando. Entonces quizás venga de ahí, ese afán por la experimentación con la forma y las estructuras. Pero sí, es verdad, totalmente. No sé, me imagino que viene por una serie de circunstancias. Sí. Pues aquí preguntaban sobre dónde conseguir el libro, pero ya nos respondió en el chat Alejandro. El libro se puede conseguir, muy importante, Sí. el libro se puede conseguir en acal.com, en acal.mx, en Amazon, y aquí en México en Gandhi, en Sótano y en El Péndulo, que son las librerías pues grandotas y así, porque de momento no ha llegado a las librerías más chiquitillas, y se puede conseguir en línea en todas estas librerías, así como puedes ir a los locales. Perfecto, gracias. Y también preguntaba Yamil Tonali, que nos está siguiendo desde la mañana, si era posible, si en algún lugar tienes esta presentación pública, la que acabas de... No la tengo pública, pero no tengo problema en compartirla. El PDF, entonces ahorita lo pongo en nuestra página de Facebook, para que Muy bien. esté listo. Sí, Laila, pues hay muchas cosas de qué hablar de tu libro. Es un libro muy rico en cuanto a análisis político, análisis cinematográfico. Me saltó algo que es que tú utilizas un concepto de Gastón Bachelard, que es entreabierto. Cuando hablas del cineasta entreabierto, ¿qué nos puedes decir acerca de ese concepto? Pues quizá va en relación a lo que decía justamente Nuria. Gastón Bachelard habla de que no hay un dentro y un afuera, sino el intermedio, ¿no? Y que en ese espacio del intermedio es donde uno realmente, una vez que estás ahí, es como que puedes entender pues, que no existe esta binariedad, ¿no? Que no existe una separación. Y creo que quizás eso es lo que le ocurre a los cineastas libaneses, son su vida, ¿no? Su vida más íntima y su vida como ciudadanos y su obra de arte es todo una sola cosa, porque tu vida como ciudadano y tu vida íntima se ve tan afectado por las circunstancias que terminas generando productos que son completamente, pues sí, algo que son fronterizo, que viven en la frontera, ¿no? Entre lo que está ahí fuera y lo que está aquí dentro. Y lo que decía Jesús, ¿no? Los cineastas hollywoodenses pues pueden hablar de a lo mejor de otras cosas. Siempre todo es personal, ¿no? El cine, el arte, más o menos. Algún tipo de cine. Pero bueno, puede ser personal. Pero es que el cine libanés de alguna manera es siempre como radical y extremadamente personal y extremadamente urgente. Y un poco, bueno, pues sí, intento ahondar en el libro sobre ese término que me conmovió mucho cuando lo leí y me hizo mucho sentido, ¿no? Que es este cineasta que es como si la cámara fuera una extensión de su mano, ¿no? O de su ojo. Y desde ahí crean realmente. No es algo accesorio, no es algo profesional, no hay una relación profesional, hay una relación de esencia, ¿no? De ser.
Y es algo que no he visto en ninguna parte del mundo, la verdad. O sea, en México los cineastas, por muy sentidos que sean, etcétera, al final siempre hay una pequeña, siento, una distancia, ¿no? En Líbano no hay una distancia entre la piel, ¿no?, física del cuerpo y la piel de la pantalla. Y eso es de lo que hablo. Oye, también haces una redefinición del cine de autor, ¿no? O sea, como que le das una vuelta, no en el sentido de Truffaut, que él lo planteaba de otra manera, sino tú dices que el cineasta está de alguna manera comprometido con la problemática que se vive en Líbano, y eso se ve reflejado, ¿no?, en sus películas, o cómo no lo Sí, puedes. sí, comprometido incluso, o sea, con eso, con el proyecto político, ¿no? O sea, los cineastas, aunque, por ejemplo, ahorita Mahmoud decía, no pertenezco a ningún partido político, no estoy financiado por ningún partido político, ¿no? La primera sesión que tuvimos en la jornada de hoy, uno de los documentalistas reivindicaba muy claramente que no estaba fundado por ningún partido político, ¿no? Dar testimonio de lo que ocurre en el Líbano, de lo que le ocurre a la gente, no hablar de números y personificar a lo que se quiere reducir a números y a víctimas, es un acto de reivindicación y es un acto de lucha política. Y el compromiso es con eso, es con las personas, con un proyecto de país donde las personas sean contempladas como personas y no solamente como un número que puedes decir, bueno, es que como este es cristiano, ¿no?, entonces ya cuenta como uno y entonces lo puedo adscribir a mi partido político o a demostrar que según las estadísticas hay más cristianos o hay menos cristianos. O sea, los cineastas huyen de eso y se comprometen en generar un proyecto distinto, un proyecto nuevo. Pues tenemos una pregunta de Carlos Dávila que acaba de levantar la mano. Ok, y yo creo que ya vamos cerrando para el siguiente acto, que va a ser con el activista libanés Mouin Jaber. Pero feliz de tomar una pregunta más, claro que sí, muchísimas gracias. Entonces, que sea nuestra última pregunta. Adelante, Carlos. Gracias. No, felicidades a los presentadores también, hicieron un trabajo, es decir, hicieron su trabajo. Extrañé mucho una presentación también, digo, el Zoom abate fronteras, eso está increíble. Pero extrañaré una presentación y propondré una presentación también a la mexicana, en el sentido de, o a la latinoamericana, ¿no? Es decir, de repente llega el imaginario del cine del Medio Oriente, que solamente son guerras, desgracias, tragedias, diásporas, etcétera. Y de repente esta presentación revela una vez más, y Jesús Espino dio en el clavo, un carácter universal, sentimientos, ideas, tragedias, dramas que pueden pasar en Beirut, en Palestina, pero también acá en el muy mexicano estado de Guerrero, o en Oaxaca, o en Bolivia, o en Sudamérica, en Centroamérica con la migración centroamericana. Yo creo que tu trabajo no es un asunto totalmente, ni siquiera pretende ser regional, localista, chauvinista. Tiene esa intención de universalidad que me parece fascinante. Y vaya, sería muy interesante preguntarte si sabes. Es decir, yo creo que España está mucho más cerca del Líbano que México. Se lee de otra manera, pero acá también valdría la pena saber cómo en América Latina se recibió ese cine, se vivió ese cine. La gente, yo estoy seguro, porque yo fui parte de esas generaciones, íbamos a la Cineteca Nacional de la Ciudad de México y decíamos, wow, esto de veras hermanaba en más de un sentido gracias a esta plástica. Y cierro con este comentario también para reivindicar lo que dice Jesús. Un cine precario, un cine sencillo, no es en absoluto un cine menor. Ahí Jesús tiene un gran punto. Y me parece que, claro, contra Hollywood o contra Bollywood, el mejor efecto especial del cine libanés es su capacidad profunda de retratar intimidades en medio de desgracias, que la gente se sigue sonriendo, la gente se sigue enamorando, la gente sigue procreando, la gente sigue creyendo, ¿no? Eso me parece fascinante de tu obra. Muchas felicidades, Laila, nuevamente. Muchas gracias, Carlos. Hay algo que es muy, muy importante señalar. Hay un diálogo pendiente sur-sur.
y es un diálogo en el que siempre queremos tener un intermediario, ¿no? O sea, Francia entre nosotros, Inglaterra, ¿no? Como una especie de intermediario que nos explique las cosas. Y evidentemente hay muchísima relación entre lo que ocurre, justo hablando de esa cotidianidad, la familia, la comida, la religiosidad, historias de violencia, de poscolonialismos, etc. Todo eso lo comparte América Latina con África y con el mundo árabe. El romper el diálogo sur con sur fue una de las ganancias de las grandes potencias. Y nuestra responsabilidad es volver a alimentarlo. O sea, para mí no es baladí que el libro se haya escrito, se haya publicado en español, desde ahí, porque es otra lengua al menos. Sí, podemos irnos a otro debate, pero para mí es una lengua de comunicación que a mí me abre a toda América Latina, ¿no? Entonces, el diálogo que tenemos pendientes fue muy claramente y quirúrgicamente diseccionado, o sea, fracturado, roto. Nos vendieron que éramos completamente distintos, ¿no? Y tenemos muchísimas más cosas en común entre nosotros que con un noruego, perdón, con un finlandés, con un francés, con un chino, o sea, porque compartimos una historia común. Colonialismo, poscolonialismo, violencia contemporánea, una situación con respecto al género de la mujer mucho más compleja que decir que está oprimida y punto, ¿no? Es una situación más compleja. De antiguos matriarcados tampoco tampoco tan pacíficos, pero denostados. O sea, hay muchas cosas claves que podríamos compartir y hay muy pocas experiencias a día de hoy que estén permitiendo ese pasillo, ¿no?, de comunicación real y horizontal. Pero se están generando algunas cosas. O sea que sí, el diálogo sur con sur es fundamental para que avancemos, básicamente.